Muy bien, buen día, buenas tardes, porque estamos aquí en vivo desde el predio nacional del Museo de Malvinas, predio del Museo Nacional de Malvinas, justamente con un ex combatiente olivense, el señor Omar Girotti. Omar, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Buenos días. Bien, bien, acá andamos. Bueno, cada vez que se avecina esta fecha, comienza unos sentimientos especiales, ¿no? Sí, sí, y venir acá también te trae muchos recuerdos. Y bueno, esperando el 2 de abril, digo yo siempre que pasen lo más rápido posible, porque son muchos recuerdos y a veces uno tiene que agradecer que estamos acá para poder contarlo y todo eso, pero bueno, son cosas que los ha pasado en la vida y uno tiene que aceptarlo como es. ¿Cómo va siendo con los años, Omar? ¿Cada año es diferente? ¿Sigue siendo igual a medida que pasan los años? ¿Cómo se toma? Te quiero preguntar con el paso del tiempo. Y mira, cuando era joven no le daba tanta bolilla, no era que vivía pendiente de eso. Pero pasando los años, ya con mis años, ya con 43 años que pasó la gesta, uno le va pegando un poco más. De no dormir de noche, de estar... digo yo que la que aguanta es la mujer, todo eso, y bueno, tan solo ella sabe lo que es un excombatiente, le pasa a la mayoría. ¿Y esto te pasa cuando se avecina el 2 de abril, es decir, en estos días previos, o ya con un tiempo de anticipación? Sí, unos días previos, ya cuando se va acercando el 2 de abril, ya unos días antes, uno ya va, la cabeza te trae recuerdos de cuando estábamos ya preparados, lo estaban preparando para salir hacia la isla. ¿Cómo fueron, te quiero llevar, Omar, a esos días previos, cuando te enteraste? ¿Cómo fueron esos días? Bueno, nosotros hacíamos el servicio militar en Sarmiento, de Comodoro Rivadavia para arriba, y hacíamos intrusión y bueno, nos avisaron que los traen de cerca de las montañas hacia el regimiento. Bueno, de ahí los dicen que había un conflicto, no sabíamos con quién, pero había un conflicto. De ahí los encierran, no había comunicación con el exterior ni nada por el estilo, así que, y el día primero, a la tarde, ya los llevan para Comodoro Rivadavia, al regimiento 8, para después de decirlos que teníamos que ir en el avión, nos dicen que íbamos a la isla Malvinas, en un Hércules. ¿Qué edad tenías, Omar? 18, recién cumplido. ¿Cómo era para vos, un joven de 18 años, bueno, semejante noticia de que iban a ir nada más y nada menos que a una guerra, ¿no? Sí, yo creo que el ímpetu de uno que es joven ¿Se tomaba conciencia? No, yo creo que no se tomaba conciencia de lo que era una guerra, más en esa época, estamos hablando del 82, que no había mucha difusión de lo que era. Puede haber unas películas, pero no era mucho de ver todo eso, pero bueno, yo creo que al llegar a la isla y no entrar en combate, porque no entramos en combate, pero el estar esa incertidumbre de cómo era, de manejar un armamento, que habíamos tenido poca intrusión, no fuimos, aparte con balas de fogueo, poco tiro en el polígono, casi nada. Entonces manejar un arma de guerra, un FAL, no era muy fácil. Y bueno, así lo hicimos hasta que el día que tuvimos que enfrentar la realidad. ¿Cómo fueron esos días, Omar, allí ya en Malvinas? Bueno, me comentaste obviamente la noticia, lo previo, pero ¿cómo fueron esos días allí en Malvinas? ¿Cuántos días fueron allí? Bueno, nosotros llegamos el 2 de abril, fuimos el primer avión que cae en el Hércules. Ya habían desembarcado lo que era parte del Regimiento 25, con parte de Marina, en un buque. Y bueno, nosotros fuimos los primeros en llegar en avión. Y después, bueno, nos llevan al pueblo a tomar posiciones, a ver lo que era en toda la isla. Recorrimos para ver si había ingleses. Y después los designan a un lugar que es el Puerto Argentino, donde estaba. Los ponen ahí para que era la entrada de la isla. Bueno, recorríamos la isla para saber si había ingleses o no. Y bueno, después los posicionan en Puerto Argentino, donde estaba la bahía. Si había algún desembarco o algo, era la posición que teníamos que tomar. Y bueno, esperamos, que a nosotros supuestamente nos decían que teníamos que
15 días y después volvernos, porque la misión era tomar, dejar un contingente y volver. Y bueno, pero no fue así. Seilandin dijo que no se iba a venir hasta que no se terminara todo, que no sabíamos lo que iba a pasar, y era incertidumbre, era todo incertidumbre porque no teníamos noción, como decía recién, de lo que era una guerra o de lo que los iba a pasar. Hasta el 1 de mayo, donde, bueno, días anteriores los habían dicho que los ingleses iban a venir, y bueno, fue todo euforia de decir, bueno, que se vengan, pero sin tomar conocimiento de lo que iba a pasar, porque el primero de mayo, donde empieza realmente la guerra, que empiezan a bombardear Puerto Argentino, porque ellos querían destruir la pista para que no hubiera más comunicación con el continente. Bueno, ahí nos dimos cuenta a dónde estábamos metidos, en qué lo que era la guerra. Que tomaron un poco de conciencia, sí, ¿no? Fue una incertidumbre de llorar, porque saber que te explotaban las bombas cerca y bueno, y aferrarse a Dios. Creo que fueron 2 o 3 días de incertidumbre, que decía, bueno, acá no volvemos más, aparte que no teníamos a dónde y con quién tirarlo o algo, porque era todo de arriba o eran los aviones y no los barcos. Entonces toda esa incertidumbre te llevaba a eso, a pensar de que no volvías más, la incertidumbre de lo que era la guerra. Y pasaban los aviones y a la noche los barcos, y era constantemente de bombardeo. Y bueno, nos dimos fuerza entre todo. Uno rogaba volver, porque que había cosas pendientes que en la vida, siempre digo, con 18 años le pedí a Dios y a la Virgen, éramos muy devotos a la Virgen de Luján, y bueno, le pedíamos para que los dejara venir, que había cosas pendientes para seguir, y con eso defenderle, por supuesto, defender la patria, que siempre digo yo que las Islas Malvinas en el colegio creo que nunca las dibujé, y fuimos a pelear por algo que es nuestro, y siempre uno está orgulloso de que, más allá, los tocó mucho tiempo de decir que estamos orgullosos de cosas, porque los hicieron creer otra cosa. Acá digo siempre que mezclaron todo, mezclaron la dictadura con nosotros, y esas cosas a nosotros los hizo mal durante muchos años. Hasta que la gente empezó a tomar conciencia que nosotros, yo a veces cuando voy a los colegios, nosotros no tenemos nada que ver con los militares, sino que era un servicio militar obligatorio que tenía con 18 años, los tocó vivir esa experiencia que no estamos arrepentidos, por lo menos yo, y creo que la mayoría no está arrepentido de haber peleado por la patria, con desigualdad de un montón de cosas. El reconocimiento tardó en llegar, me decís. Sí, como que al comienzo, bueno, se mezclaba, como decís, con lo político, con algunas cuestiones, y este reconocimiento a nuestros héroes quizás tardó algunos años en llegar, ¿no? Sí, yo creo que la política mayormente se portó mal con el excombatiente. La política, y sigue sucediendo, y sigue sucediendo, siempre tenemos que pelear por algo que no sé si quisimos hacerlo, pero los obligaron y lo hicimos, y creo que lo hicimos bien. Yo siempre digo, yo creo que dimos todo. Todavía hay soldados que con 18 años dio su vida por la patria. Entonces parece que hay muchos que no los quieren entender, y todavía seguimos luchando contra eso. Pero bueno, la política los olvidó 10 años sin darlo psicológicamente, que es lo que buscábamos siempre. Por eso digo yo, que hay más muerte posguerra que durante la guerra. Por algo pasó, porque digo yo, no pasa todo porque sí. Y eso, por ahí algunas cosas te duelen, que creo que los gobiernos podrían haber hecho algo. No se trata todo siempre, digo yo, del dinero ni nada por el estilo, sino con un apoyo psicológico que pasa casi en todo el mundo. Que no hicimos poca cosa nosotros. Uno porque era fuerte mentalmente, uno pudo recibir ayuda, uno tuvo una familia muy, muy presente, que siempre estuvo al lado tuyo, en cualquier cosita que veían siempre estaba al lado tuyo. Un psicólogo, fui después, un psiquiatra después de 60 años, a buscar ayuda, porque uno, como te decía, se va poniendo grande y necesita ayuda. Porque a veces cosas que vos no lo podés resolver. ¿De grande recurriste a un profesional? Te pregunto, siempre fue obviamente el respaldo de tu familia, tus amigos, y ahora de grande recurriste a un profesional. Por eso, porque hay muchas cosas que te quedan en el de grande, digamos, sos joven, pero digamos... Pero después de 42 años, ¿no?
busqué una ayuda profesional porque hay muchas cosas que te quedan posguerra que uno a veces no quiere, pero bueno, pasan las cosas por algo, por eso hay profesionales, siempre digo. Sí, señor. Y que me han ayudado muchísimo. Omar, te quería preguntar, ¿en quién pensabas? Recién me decías del bombardeo, bueno, todo eso que tuvieron que vivir, ¿en quién pensabas en ese momento? Y bueno, ¿y cómo fueron después ya los días? ¿Cómo fue luego despedirse allí de las islas, llegar? ¿Cómo fue esa llegada y ese reencuentro con tu familia y con tu gente? Bueno, lo único que pensaba yo en esa época era mi vieja. Mi vieja, yo siempre cuento una anécdota que yo antes de irme a la guerra, mi mamá estaba peleado de esas cosas de jóvenes que uno se cree que siempre, le digo a los chicos del colegio, que los padres siempre te van a decir las cosas para bien, no para mal. Y yo me había peleado, era medio rebelde, entonces antes de irme fui a mi casa y le dije a mi mamá que iba a estar en una guerra. Y me fui. Y la casualidad que me tocó. Por eso yo tuve como un mes y medio, porque vos podías mandar carta, cuando vos llegaste a Malvinas habían hecho un código postal, entonces vos podías mandar carta. Entonces mi mamá me decía que yo estaba en la isla y yo le decía que no, por lo que yo había hecho. Entonces cuando el primer bombardeo, lo primero que pensé en mi mamá, en lo que yo había hecho. Por eso le pedí a Dios, digo, déjame ir, déjame abrazarle, pedirle perdón a mi madre por lo que yo había hecho, y después si querés llévame, yo no tengo ningún problema, pero déjame ir, déjame volver para qué cosa. Bueno, se cumplió, gracias a Dios. Pudiste llegar y te diste ese abrazo con tu mamá. Sí, y pedirle perdón por lo que había hecho. ¿Y bueno, cuánto valoraste eso de mucho, poder estar vivo, mucho, de poder llegar a abrazarte con tu mamá, con tu familia? Por eso digo, yo siempre doy ese mensaje de que muchas veces uno se enoja con los padres porque creen que los padres te van a decir algo para el mal. Nunca, pero nada más que uno cuando es joven se cree que se la sabe a todas. Y bueno, nosotros el último día que estamos ahí, después de haber pasado un montón de cosas ahí en nuestro pozo de Zorro, que no tenías a veces agua, el agua la tomabas del mismo pozo, porque el pozo de Zorro es un lugar donde caben 2 personas para que los aviones, lo que pasen, no te vean a dónde estás. Entonces está todo camuflado. Entonces a veces no teníamos agua, tomábamos la misma agua del pozo, la colábamos un poco. La vestimenta, digo, siempre no era la correcta, temperatura de 15 grados bajo cero, y la comida llegaba poco y nada, a veces pasaban 2 o 3 días que la comida no llegaba, porque estábamos en un lugar muy lejos y las cocinas no llegaban. Entonces te decían, bueno, tenés que aguantar, o te daban una latita de carne chef, que se dice, y ahí eso te tenía que durar 2 o 3 días. O bien salíamos a buscar a la noche con el peligro que significaba todo eso, salir a buscar en algunos lugares que sabíamos que había comida almacenada y no te la daban. Entonces salíamos con el peligro porque había un estado de sitio que vos no podías salir de tu pozo. Vos en tu pozo tenías que hacer todas las necesidades. Entonces no podías salir de tu pozo porque había un estado de sitio, porque se rumoreaba que había ingleses cerca, que se te querían infiltrar, entonces todas esas cosas los dejaban allá adentro. Y bueno, salíamos a buscar y a veces los tocaba uno, y si te agarraba te estaqueaban, te dejaban te sacaban las camperas, te estaqueaban en el suelo y te dejaban ahí toda la noche con el frío que significaba y todo eso. Por eso digo yo que a veces la experiencia de haber estado prisionero, el inglés cómo te trató, yo tuve 6 días prisionero y te trataron como un rey a lo que estábamos. ¿Cómo fue eso? O sea, tienen otra por ahí visión. Ese mensaje también... Tiene otra visión, sí. Ellos viven en guerra y tienen otra visión. Y al prisionero lo tratan bien, lo tratan muy bien. Nosotros el último día vamos a la guerra, la última batalla que hay en Monte London, 2 hermanas, bueno, más en Monte London llegamos. Entonces vos ves, cuando después los dicen que nos tenemos que volver porque ya la guerra estaba terminada, nos hacen volver porque dice que, y no dábamos más porque fueron 74 días de no dormir, de no estar bien psicológicamente. Creo que
hasta el día de hoy digo yo, no sé cómo hicimos para hacer todo eso, cómo pasamos todo eso. Entonces, cuando nos dicen que los vamos a rendir, nosotros vamos a Puerto Argentino, volvemos y después los llaman para entregar el armamento. Los llaman para entregar el armamento y yo siempre digo que ellos no podían creer contra quién estaban peleando. Nosotros, cuando ellos nos miraban, nosotros éramos unos chicos y ellos eran unos profesionales, la mayoría, todos eran profesionales de cosas. Entonces eso es por ahí los queda la satisfacción que dimos todo, con poco, porque yo tenía un fusil que tiraba 4 o 5 tiros y se trababa, y mi compañero mismo, mientras desarmaba, el otro también tiraba. Totalmente. Entonces, en desventaja, sí, mucho, en todo sentido, mucho. Por la edad, por la preparación, nosotros, por el armamento. Yo siempre digo, lo nuestro fue coraje, de no querer entregar, porque creo que hasta lloramos por entregar la isla, porque no era nuestro. Nosotros estábamos, digo, siempre encarnizados de no querer entregarla, cueste lo que cueste. Una vez, juntándome con una mamá que pierde a su hijo y dice, ¿por qué fueron egoístas de que falleciera y quedara allá? Porque era un pacto nuestro. De decir, y bueno, pero ¿a quién le llevo una flor? Bueno, con los años lo llegó a entender, porque, y mi mamá también me retó después, dice, pero vos no podés, ustedes no pueden tomar esa determinación. ¿Por qué? Porque es nuestra tierra, sin haberla, como te decía antes, sin conocerla, decir, bueno, yo la isla Malvinas la conocía. Tomamos tanta responsabilidad y que muchos jefes, que muchos de los que estaban ahí que hacían esa carrera. Entonces nosotros los habíamos emperrado en una palabra de decir, no, de acá no nos vamos. Entonces fue, bueno, el que muere se queda acá. Entonces fue nuestra bandera que está allá, y a ellos les molesta muchísimo. A ellos les molesta mucho tener el cementerio en Darwin, muchísimo. Bueno, el día de la rendición, que entregamos todo el armamento, todo eso, los tienen ahí un par de días, después los cargan en un barco inglés, en Norland, que era de pasajero, que traían las tropas de ellos, pero era de pasajero, y los traen a mí me traen a Puerto Madre. Puerto Madre el día 19 y el 20 los invitan siempre, que cuando Madrid se queda sin pan, que le dan pan a todos los soldados, porque veníamos desnutridos, cosas, entonces todos les entregaban pan, le daban pan. El día 21, cuando yo llevo el último cargamento que llega, jefes habían quedado allá, el último cargamento que queda con soldados, el día 21, bueno, los tienen ahí, no los dejan, no entran la prensa, nada por el estilo, los suben arriba un colectivo del puerto, arriba un colectivo, unimos, y de ahí los llevaron al regimiento 8, Comodoro Rivadavia, como 400 kilómetros. De ahí los hicieron bañar, lo higienizaron un poco, pues tuvimos 74 días que no veíamos el agua, el único el agua del mar. Y después los llevan al regimiento, ahí los tienen un par de días hasta darlos de comer, que más o menos los recuperaban, porque uno veía en la televisión que había algunos dicen, no sean problemas, papá, que sus hijos están mejor que su casa, comen bien. Entonces fue toda una mentira armada, que íbamos ganando, toda una mentira para el pueblo. Y después, bueno, los dan la baja sin avisar a sus familiares, porque había una confusión. Digo, yo cuando llego al regimiento, fui el último que llego, llega primero el Tini, después llego yo, y bueno, había muerto el Giraudo de Hernando. Entonces se confunden porque era un bolón que no sabía quién estaba. A todo esto, tu familia no sabía nada, si estabas vivo, con vida o si estabas muerto. Eso te quería preguntar. No sabía. Entonces en el coso cuentan que, claro, Giraudo y Girotti, claro, pregunta, cae el Tini y Girotti, porque el Tini yo lo había visto. Allá cuando lo rendimos, lo encuentro el Tini en la noche. Entonces el Tini le dice, no, el Omar está vivo, pero todavía no vino, pero está vivo. Entonces, porque iban llegando y no llegaba yo. Decimos que en esa época no había tanta comunicación, había un solo teléfono, y acá en Oliva creo que había 1 o 2 teléfonos. Y la madre del Tini con mi mamá se juntaban mucho, todas las noches, rezar y todo eso. Cuando yo llego en el tren Radio Sol a las 6 de la mañana, ellos los mandan en tren de allá, tuve como 3 días viajando en tren a Buenos Aires y de Buenos Aires a Oliva. Cuando bajo acá y mi tía,
Mi tía María trabaja en un sanatorio acá. Entonces yo bajo, pasa el tren, sale el tren y yo voy caminando y mi tía me llama. Me dice, Omar, bueno, digo un abrazo y todo eso y me dice, tu mamá no sabe que vos venís. Tu mamá no sabe ni que venís, ni que estás vivo, ni... Mira vos. Entonces, no, pará, dice, no vayas a tu casa, así que me estuve encerrado ahí. No, iba a ser como algo muy fuerte. Entonces fueron. Enterarse de golpe, ¿no? Claro, fueron, la prepararon, le dijeron, qué sé yo, así que yo llegué a las 6 de la mañana, la fui a ver al mediodía. Mira vos, ¿no? Para preparar, para decirle que, bueno, que su hijo estaba vivo. Y así pasó con un montón. Con casi todas las familias, ¿no? Claro. Porque no avisaban, claro, avisar y otros que lo estuvieron esperando y lamentablemente sí, no volvieron. Tal cual. Por eso siempre digo yo que nosotros tenemos que decir lo que pasó porque hay que quedarnos mucho por la isla, por quedar por nuestra bandera. Digo, yo siempre, lo que más los dolió, creo que después de haber perdido compañeros y todo eso, es ver flamear la bandera inglesa y estar vos presente y ver, creo que fue una de las partes más duras de la guerra, de ver flamear la bandera de ellos, que era así, fue en vano, y eso siempre nos quedó la espina, que decir, fue en vano todo lo que hicimos, y yo creo que no, después de muchos años entendimos que no. Creo que nosotros, Argentina dio coraje, hacer coraje para, sin nada, pelearle a una potencia como Inglaterra, Estados Unidos, porque ellos no eran solos. Los chilenos recibieron mucha ayuda ellos de todos lados y nosotros creo que solos, sin tener armamento, sin tener vestimenta, porque nos llevaron a un lugar distinto a lo que estábamos acostumbrados. Tal cual. Omar, te quiero preguntar para el final, bueno, agradecer también a la gente del Museo Nacional de Malvinas, bueno, aquí en las instalaciones del predio del MUNAM. Dos preguntas para el final y agradecerte por tu tiempo. La primera, si en algún momento te preguntaste por qué yo, en el sentido de que pudiste volver, porque viste que uno se hace esas preguntas de decir, primero agradecer por poder volver, por abrazarte con tu familia. ¿Te preguntaste en algún momento por qué tuve la bendición, por qué a mí fui un elegido? ¿En algún momento te hiciste esa pregunta? Estoy convencido que cuando te toca, te toca. Creo que Dios me dio muchas oportunidades en la vida, muchas, no tan solo es. Le pasó mal, después del posguerra le pasó mal y me ha seguido dando posibilidades y uno trata siempre de corregir las cosas que hace mal. Y ahí soy muy optimista, digo yo por ahí, lo que le queda a uno de la guerra, lo bueno que le queda a uno de la guerra es reencontrarse después de muchos años con los compañeros por las redes sociales, nos ayudaron mucho. Eso fue bueno, ¿no? Ahora sí, poder el grupo de WhatsApp, el Facebook. Porque el Facebook los ayudó muchísimo porque no los vimos durante 20 y pico de años, no los podíamos encontrar, entonces nos encontramos. Y hacemos encuentros ahora, entre nosotros hacemos encuentros. Y llegar a un lugar que te conozcan todos y digan que fui buen tipo, alegre, siempre fui para adelante, siempre en mi vida fui así. Siempre desde chico traté siempre de ser alegre, de las adversidades, tratar de mirar, no mirar para otro lado, tratar de solucionar dentro de lo posible, porque si no, digo yo, si siempre vas a estar pendiente de lo que te pasó. En Malvinas yo siempre digo que cuando llegué lo dejé al lado, traté de buscar trabajo, traté de cosas para superarme, porque sabía lo que se iba a venir, que no íbamos a vivir de esto, nunca íbamos a vivir de lo que es Malvinas. Y nos pasa, yo tengo un trabajo y la mayoría tiene trabajo, hay muchos que no. Yo visito compañeros que están mal y vuelvo a insistir que digo yo creo que los gobiernos municipales, provinciales, entonces, y siempre tenemos que estar rogando por algo, porque hay mucha gente mal todavía, mucha, más de lo que se imagina. Que no estaba apta para volver a trabajar, no es que no quiso quizás. Y no pudo superar, y eso es lo que yo siempre digo, que yo quiero ir gracias a Dios, uno, como te decía, yo lo puedo pagar el psicólogo, puedo pagar el psiquiatra, gracias a Dios, pero hay otros que no. Entonces voy a decir, el gobierno te da, pero por ahí te dice, bueno, tenés que venir el 10 de marzo, algo así. Entonces, esas cosas hay que mejorar.
Muchas de esas cosas hay que mejorar. Y para el final te quería preguntar el mensaje también para toda la gente que te está viendo, no solamente de Oliva, sino que de la región. ¿Cuál es el mensaje posguerra? ¿Cómo cambió tu vida? De eso de valorar el abrazo de tu mamá, tu cama, poder bañarte, tu ducha, la comida. ¿Cómo te cambió eso, una guerra con respecto a tu vida desde ese momento al día de hoy? No, valoras todo. No, lo que va a valorar, porque la guerra es lo más bajo que puede haber en el mundo, es una guerra. Digo yo, nadie tiene noción, si no la pasó, nadie puede imaginar lo que es eso ahí. Es lo peor del ser humano estar ahí. Entonces, yo esta mañana me despierto siempre, en esta época me despierto a las 2 de la mañana y pensaba decir, tengo una lluvia, estoy calentito, y en otro momento no lo tenía. Entonces voy a decir, vos tenés que valorar, y vos valorás, y uno le hace entender a sus hijos y a muchas personas cuando vos hablas, mirá, la vida no es tan solo esto, la lluvia caliente, porque uno la pasó mal, bueno, insistí. Yo tengo a mi señora hace 41 años, estamos casados, y ella es la que me aguantó y la que pasó todo mi proceso. Qué importante, ¿no? Ella, tu señora, tu familia. Yo siempre digo, si yo no fuera por mi señora, por mi familia, no estaría vivo. No estaría vivo. Me acompañaron en muchas cosas que en la vida te podés equivocar, porque yo como digo, a la guerra no le di tanta importancia, pero me afectó muchísimo. Muchísimo afecto. Otros tomaron otro camino que lamentablemente uno trató de ayudar, tratamos siempre con otro compañero, tratamos de ayudar, viajamos mucho, somos dos que viajamos mucho a ver compañeros y vos los ves, están mal, entonces sin familia, porque la familia a veces no lo apoyó porque no lo aguantó o porque está mal él, entonces a veces no se dejan ayudar porque a veces pasa eso y bueno, uno trata de encarrilarlo y a veces a algunos le cayó bien y a otros no, pero bueno, tratamos de hacer esas cosas dentro de lo que estamos nosotros bien. Creo que yo siempre agradezco a Dios cómo estoy y de la familia que tengo, de cómo estoy yo físicamente, después de todo lo que pasamos, porque digo siempre no es fácil lo que pasamos. Pero bueno, ese es el mensaje que más o menos uno le da a los chicos, jóvenes, que muchas veces uno se revela hacia sus padres por un montón de cosas que sepan que la vida no es tan solo eso. Yo también lo he hecho con mis hijos, de decirle, no es el agua caliente, todas esas cosas, sino que hay otra vida también. Y hay que estar preparado siempre para esa cosa. Lo que no estábamos nosotros para ir a una guerra. Omar, gracias. Bueno. Simplemente gracias, en nombre del canal, bueno, de toda la ciudad, de todo el país. Gracias. No, gracias a vos, sé que todos los años me invitas, así que y agradecer, a esto nosotros los hace bien, creo que hay mucho, yo no tuve nunca problema de hablar de Malvinas, que se tiene que saber, estamos vivos y tenemos que relatar lo que los pasó allá. Entonces, que sepan, todavía, yo siempre digo, es una comparación, digo yo, si yo tuviera a San Martín, yo le preguntaría a San Martín, no nos creemos San Martín, pero si vos tuvieras a un tipo que tuvo una guerra, yo le preguntaría, no tan solo a Omar Girotti, sino que al que sea, a cualquier combatiente, creo que, y lo sentimos orgullosos de lo que hicimos. Después de muchos años digo que creo que lo sentimos muy orgullosos por hacer las cosas que hicimos por nuestra patria. Sí, señor. Omar Girotti, ex combatiente de Malvinas.